¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes, el Señor les bendice. Nos da mucho gusto saludarlos y que nos estén acompañando pues en esta tarde, noche de miércoles de nuestro devocional y darles la bienvenida a todos ustedes. Esperamos en el Señor que se encuentren bien, gozando de sus bendiciones y pues agradecemos al Señor este tiempo que nos permite compartir con ustedes de su palabra en este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Pues sean todos ustedes bienvenidos. De nuevo esperamos que se encuentren todos bien. Pues recuerden que el próximo sábado pues ya tenemos jóvenes y muy probablemente ya estaremos comenzando el curso sabatino, donde estaremos hablando de por qué la Biblia y responder por qué la Biblia es la palabra de Dios, por qué la Biblia es autoritativa para nosotros, ¿verdad? Es la autoridad para nosotros y otros puntos que podemos observar en cuanto a las escrituras. Así que esténse atentos, amados hermanos, y pues vamos a tener este tiempo de devocional. Vamos a orar, hermanos. Les voy a pedir a todos ustedes que si estando en casa o en el trabajo, pues se puedan orar junto con nosotros para poner este tiempo de devocional en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, porque tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia, porque Señor, por tus manos fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, animadas e inanimadas, Señor, materiales y espirituales, todas las cosas fueron creadas por ti. Por eso te exaltamos y te glorificamos a lo sumo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Señor amado, te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Queremos confesar delante de ti que hemos pecado de muchas maneras y arrepentidos, Señor, te pedimos que tú nos perdones y nos limpies de toda maldad en el nombre precioso de nuestro Señor y amado Redentor Jesucristo. Padre eterno, queremos también, Señor, agradecerte tu fidelidad y el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros, de tal manera que no nos hace falta nada y vigilas nuestra vida, nuestra salud, provees de lo necesario, guardas, Señor, a nuestras familias y seres amados, Señor, y también respondes a las oraciones que hemos puesto delante de tus ojos, Señor, por hermanos, familiares o amigos que por alguna situación de salud o prueba, Señor, ponemos delante de ti y tú atiendes, Padre, Señor, de una manera maravillosa. Gracias por tu bondad y exaltado seas en Cristo Jesús, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo de devocional, donde queremos reflexionar un tiempo, Señor, sobre ese tiempo en que Cristo entró o intervino de una manera, Señor, precisa en este mundo, idónea en este mundo, pero también, Señor, que nos lleve a valorar el momento preciso, idóneo en que Cristo intervino en nuestra vida, Señor. Pues gracias por tu bondad y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, esta tarde lo que quiero compartir con ustedes, quiero comenzarlo con una anécdota sobre alguna persona que alguna vez, hace mucho tiempo, yo le compartía del Señor Jesucristo, una persona de más o menos una edad media, no tanto, llegando a los 60 años, una persona que había, pues por supuesto, una persona que había vivido sin Cristo en la mayoría de su vida, una persona que había sido instruida o se le había inculcado la religión tradicional en México, que es el catolicismo romano, la salvación por obras, una persona, hermanos, en los cuales batallaba, hermanos, por la adicción al alcohol, una persona que batallaba con la ira y el rencor, una persona que tenía problemas financieros y por supuesto esto afectaba a su familia y después de un tiempo que nosotros estábamos, cuando digo nosotros es mi esposa y un servidor, mi esposa no y un servidor, después de un tiempo que nosotros compartíamos de la palabra del Señor con este varón, con esta persona, cuando él, después de un estudio, él puso a Cristo o aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, me hacía una pregunta y me decía, Pepe, estaba reflexionando en estos días y después de haber puesto mi fe en Cristo, la sesión anterior del curso o la clase, me puse a reflexionar y quería hacerte una pregunta y me decía, ¿por qué Cristo vino a estas alturas de mi vida? Es como si me estuviera diciendo, ¿por qué tan tarde Cristo llegó a mi vida? ¿Por qué a las alturas de mi vida? Cuando yo ya la destrocé con mi problema de la ira, con el rencor, con mi adicción al alcohol, con mis problemas económicos, maltratando a mi familia, malgastando mi vida y mi salud.
y la de mi familia. Entonces él me decía, pero ¿por qué llegó Cristo a estas alturas de mi vida? No se atrevía tal vez a decir precisamente tan tarde. Yo le preguntaba, ¿te refieres a que por qué Dios llegó tan tarde? Que como si Dios o Cristo hubiesen llegado tarde a tu vida. Sí, sí, más o menos. Le decía, mira, la soberanía de Dios y la sabiduría de Dios es tan grande que Dios no vino al mundo en el momento que nosotros quisimos o que se nos hubiese antojado, sino que Dios vino al mundo no tan temprano a este mundo, a la historia de este mundo, como para que el mundo no le reconociera, si de por sí no le reconoce, como para que el mundo no pudiera identificar su venida y se pudiera registrar, ni tan tarde como para que el mundo o el ser humano no tuviera salvación. No vino tan temprano como para que el hombre no pudiera observar su venida o la pudiera registrar, ni vino tan tarde como para que el hombre atestado, ataviado de tanto pecado, no pudiera recibir salvación, sino que vino en el momento preciso para darnos salvación y vida eterna a todo aquel que en él cree. De la misma manera, yo le explicaba a este varón que de la misma manera, Cristo viene a nuestras vidas, hermanos, no cuando nosotros queremos, no tan temprano como para que nosotros necesariamente, no tan temprano como para que nosotros no podamos entender que el peso de nuestros pecados necesita una salvación, una redención, pero tampoco Cristo viene a nuestra vida tan tarde como para que no podamos ser redimidos. Dios, Cristo, interviene en nuestra vida, hermanos, para salvación y vida eterna en el momento preciso, en el momento idóneo, en el cual Dios sabe que nosotros era el momento para que pudiéramos entender el Evangelio, reconocer nuestra naturaleza caída y pecaminosa y condenada a causa de nuestro pecado, y llega en el momento preciso, hermanos, para que nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, acompañados de la palabra de Dios y su Espíritu, pudiéramos discernir que era el momento idóneo para que nosotros pudiéramos reconocer que necesitábamos salvación y vida eterna. Algunos, Cristo llega a su vida a muy temprana edad, desde la infancia, la adolescencia. Algunos llega Cristo a su vida más o menos en la juventud. Algunos llega Cristo a la vida de unas personas en la edad adulta y algunos llega Cristo, hermanos, a la tercera edad, o incluso algunos llega Cristo a su vida momentos antes de morir, porque así es Dios, de soberano y misericordioso. Hay personas que antes de morir se les habla del Evangelio, comprenden el Evangelio y por su gracia y su misericordia Dios les da esa fe que salva, hermanos, y mueren momentos antes de morir. Ellos confiesan a Cristo como Redentor. Así es Dios, así es su gracia, así es su misericordia. Así que vamos a observar cómo la palabra de Dios, hermanos, nos ayuda a entender esta parte en la cual Cristo o Dios intervienen en el momento preciso o en el momento justo en nuestra vida. Así que, por favor, busquen conmigo en sus Biblias en el capítulo 4 de Gálatas, de los versículos 1 al 7, esa va a ser nuestra lectura. Capítulo 4 de Gálatas, de los versículos 1 al 7. Así que búsquenlo ahí en casa, léanlo conmigo y léanlo también si están en el trabajo y si lo pueden hacer. De todos modos, yo le daré lectura a este texto y vamos a observar, hermanos, lo que este texto nos dice. Dice así, Gálatas 4, de inicio desde el versículo 1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, observen este versículo 4, es muy importante y es como que vamos a decir que es el texto clave de este pasaje. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que hijo y su hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Este texto el apóstol Pablo lo escribe, por supuesto, a la iglesia de Galacia, que estaba siendo, podría yo llamarle así, intervenida por un grupo de judíos o de cristianos judaizantes que querían hacer que la iglesia
participase de los ritos de la ley mosaica para ayudar a su salvación o para llevarlos a tener un mejor cristianismo bajo el cumplimiento estricto de la ley y las fiestas solemnes, involucrándolo con la obra de Cristo. Cuando Pablo escribe esta carta, entonces es un señalamiento, es una apologética, pero también es una corrección en cuanto a las prácticas de los rituales del Antiguo Testamento, de los cuales entonces Cristo vino a redimirnos. También nos habla de este texto, es decir, ya no somos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ya no estamos nosotros obligados a cumplir ciertas partes de la ley mosaica, como los rituales de las fiestas solemnes, hermanos, sino que Cristo vino a darnos también libertad en esa área, puesto que Él, al haberse encarnado, cumplió en su persona, ¿verdad? Cumplió en su vida terrenal la ley de Moisés de manera perfecta, se entregó por nosotros de manera perfecta y nos redimió de una manera perfecta, cosas que podemos ver tras bambalinas en este texto y lo vamos a ir diseminando en este tiempo. Entonces, el apóstol Pablo pues habla de que Cristo, entonces, hermanos, nos vino a liberar de esa obligación de los rituales del Antiguo Testamento, rituales que llevaban al oferente o al adorador para cumplir de manera obligatoria, puesto que estaban bajo esa norma, bajo esa ley. En Cristo tenemos la libertad nosotros de adorar a Dios, puesto otra vez que Cristo cumplió la ley de manera perfecta. Les decía también que el Señor Jesucristo vivió de una manera perfecta y Él también, su redención fue de una manera perfecta. Por lo cual, los que creemos en Él, ya no debemos estar sujetos, pero sí habla de la intervención que Cristo tuvo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta situación, hermanos, podríamos ver otra vez la intervención precisa o en el momento indicado de Cristo en la vida del mundo, pero que también se transforma en la intervención precisa en la vida de cada uno de nosotros. Primero, hermanos, Jesucristo, hermanos, intervino en la historia del mundo y de nuestra vida en el momento preciso. Esa va a ser vamos a tenerlo en mente. Jesucristo intervino en nuestra historia, ¿verdad? O en nuestra vida en el momento idóneo, en el momento preciso, en el momento indicado. Y vamos a dar dos razones, ¿verdad? Primero, dos razones. La primera, hermanos, es porque antes de conocer al Señor estábamos sujetos a los manuales de instrucción de este mundo. Estábamos sujetos a los manuales de instrucción de este mundo. Es interesante que Pablo dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, espiritualmente, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. En la antigüedad, hermanos, los señores portentosos, los que tenían buena economía, ponían a sus hijos, a sus herederos, bajo el cuidado de un mayordomo, también se le llamaba curador o se le llamaba ayo, ¿verdad? Ya sea mayordomo, curador o ayo, los ponían, hermanos, bajo el cuidado a sus hijos de estos mayordomos, estos curadores o estos ayos, estos maestros. Como se piensa en las institutrices que instruían, hermanos, en la Edad Media a los hijos de la aristocracia, ¿no? Entonces, en la antigüedad se utilizaba eso y aunque el niño era el heredero de esta persona, de este padre portentoso, madre portentosa, en esa edad de infancia, podríamos decir, hermanos, ese niño, aunque era el heredero, estaba sujeto a las normas y a los lineamientos que su ayo, que su curador, que su maestro debía ponerle, instruido por él. Pero ya creciendo entonces, ya era liberado el niño de ese ayo y entonces él ya tenía la libertad por las instrucciones que había recibido de tomar decisiones en su vida. Cuando Pablo habla de esta parte, hermanos, está diciendo que espiritualmente el ser humano era como un niño, el cual estaba sujeto al ayo o al maestro o al mayordomo, ¿verdad? Que enseñaba sobre el mundo, los rudimentos del mundo. El mundo nos enseñaba a vivir, nos mostraba una forma de experimentar la vida, pero esa forma de experimentar la vida era pecaminosa y nos llevaba a la perdición.
¿verdad? A la condenación. Pablo dice, así como en aquellos tiempos un niño estaba sujeto a su ayo, nosotros antes de Cristo espiritualmente estábamos sujetos a los rudimientos del mundo, a las enseñanzas del mundo, y necesitábamos que alguien nos redimiese, nos librase de esa instrucción que secularmente recibíamos desde que nosotros abríamos los ojos en este mundo. Entonces, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Había un momento en el cual espiritualmente el mundo o el ser humano era un niño y se necesitaba la intervención de otro ser, ¿verdad? Capacitado para que pudiera redimirlo de esos rudimentos del mundo, de esas enseñanzas del mundo y capacitarlo para vivir espiritualmente para Dios. De esta misma manera, hermanos, Cristo intervino en el momento o en el momento idóneo a nuestra vida y a la historia del mundo porque antes de conocer al Señor, ustedes y yo estábamos sujetos a los manuales de la instrucción de este mundo. Cuando hablamos, tú compras algún aparato, regularmente un aparato trae su manual de instrucción y tú tienes que ir al manual de instrucción para saber su uso y cuando se descompone ir al manual de instrucción para saber si tiene alguna reparación o se va a cumplir se va a cumplir alguna garantía. De esa misma manera, nosotros estábamos sujetos a los manuales de este mundo que nada más nos guiaban o nos dirigían a pecar, vamos a decir, hermanos, invariablemente. Entonces, Cristo intervino de una manera precisa porque antes de conocerle estábamos sujetos a los manuales de este mundo. Así que, hermanos, ese es un primer punto. Necesitábamos nosotros ser cambiados en las instrucciones que se nos estaban dando para que ya no estuviésemos sujetos a los manuales de este mundo que solamente nos llevaban, hermanos, a pecar. ¿Ok? Dice en Gálatas 3 del 24 al 26, ahí lo tenemos ahí mismo, dice el texto, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿verdad? La ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no necesitamos estar sujetos a los rudimentos del mundo, hermanos, y no a los rudimentos o a las leyes, hermanos, ceremoniales del Antiguo Testamento. Dos áreas en las cuales nos toca a nosotros. Ya no estamos sujetos a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, pero tampoco estamos sujetos, hermanos, al ayo, a los manuales de instrucción de este mundo que solamente nos llevan a distraernos y a pecar con nuestro Dios, sino que ya habiendo puesto nuestra fe en Cristo, nosotros ya, hermanos, estamos siendo capacitados para que podamos vivir no bajo los manuales de este mundo o unas leyes ceremoniales, sino bajo la palabra de Cristo que se nos ha sido heredada mediante precisamente las Escrituras. Entonces, hermanos, en otro tiempo vivíamos sujetos al mundo, nuestro ayo, nuestro maestro era el mundo, y ya no es así cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo. Ya no debe ser así cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo. Ahora, nuestro manual es el Espíritu Santo y su palabra que nos llevan a ser obedientes a la palabra de Dios. Así que antes de que Cristo llegara a nuestra vida, hermanos, éramos objetos de la ira de Dios porque estábamos habituados a pecar considerablemente o desmedidamente a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice así Gálatas 4:3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Lo está diciendo muy claro. Vivíamos de acuerdo a las leyes del mundo, vivíamos de acuerdo a los cánones del mundo, a los parámetros seculares, hermanos, y no podíamos estar sujetos a obedecer y a vivir para Dios. Pero una vez puestos nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, hermanos, nosotros ya no debemos estar viviendo o sujetándonos a las enseñanzas o rudimentos del mundo, sino que ya nosotros debemos estar viviendo y sujetándonos a la palabra de Cristo, que está, por supuesto, expresada muy claramente aquí en las Escrituras. Porque nos lleva al segundo punto, hermanos. Cristo intervino en este mundo en el momento idóneo para redimirnos del pecado y otorgarnos la adopción a la familia celestial. Nos redimió del pecado, hermanos, y nos dio la adopción, nos otorgó una adopción para entrar dentro de la familia celestial. Dice Gálatas 4 del 5
del 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el momento idóneo, en el momento preciso, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que hermanos, Cristo intervino en el momento preciso, en el momento idóneo de nuestra vida y en la historia del mundo para redimirnos del pecado y otorgarnos la adopción dentro de la familia de Dios. Esto tiene que ser muy claro para aquel que cree. No es para todo el mundo, es para todo aquel que cree, ¿verdad? Porque así dice el texto, versículo 28 de Gálatas 3, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, dice así el texto, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Por haber puesto la fe en Cristo, es que nosotros hemos sido ya, hermanos, redimidos de nuestros pecados y también hemos entrado como hijos adoptivos delante de Dios, precisamente a causa del sacrificio de Cristo. En el momento, hermanos, o en el tiempo preparado, decretado o planeado por Dios, el Hijo del Hombre intervino, hermanos, en la historia de este mundo. No llegó antes, ya les decía hace un rato, hermanos, no llegó antes como para que las personas se perdieran, no llegó antes como para que no se registrase su venida, como para que el mundo no lo pudiese identificar, ni tampoco llegó después como para que el mundo se perdiera a causa hermanos, de la multitud de los pecados. Cristo entró en este mundo en el momento preciso. De esa misma manera, hermanos, Cristo entró en nuestra vida, Cristo intervino en nuestra vida, mostrándonos o enseñándonos su evangelio, hermanos, no antes, no después, no llegó tan temprano a nuestra vida para muchos de nosotros como para que no comprendiésemos el evangelio, ¿verdad? Y tampoco, hermanos, llegó tan tarde en nuestra vida como para que nos podamos perder. Por su gracia, en su eterna sabiduría, Cristo llegó a nuestra vida en el momento preciso. Así que, hermano, hermana, en el tiempo que tú hayas conocido al Señor, ya sea muy niño o en la adolescencia o en la juventud o siendo adulto o adulto mayor, al momento que Cristo haya llegado a tu vida, hermano, hermana, ese es el momento preciso que Cristo quiso intervenir en tu vida y en tu corazón para darte salvación y vida eterna y sacarte de las tinieblas a su luz admirable y llevarte a tomar la posición como un hijo adoptado a causa de su nombre. Así que, hermanos, Cristo nunca llega antes, nunca llega después. Sí, hermanos, Cristo interviene o intervino en nuestras vidas en el momento idóneo. Vamos a ver algunos textos, hermanos. Dice Juan 5:30, vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar también a entender esta parte. Juan capítulo 5, versículo 30, dice el texto. Juan 5:30, dice así el texto. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis o bebéis? A ver, espérenme, porque algo, otra vez así como que me equivoqué. Juan 5:30, sí, dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. No ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que, hermanos, Cristo vino a llamarnos en el momento justo porque teníamos una necesidad preponderante, ¿verdad? De que fuésemos redimidos a causa de nuestro pecado. Teníamos esa necesidad, hermanos, preponderante, ¿ok? Romanos 8, leyendo Romanos 8, versículo 3, dice el texto, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por lo carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, hablando del sacrificio de Cristo. Antes, hermanos, era imposible agradar a Dios de una manera correcta o efectiva, puesto que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero en Cristo nosotros ya somos agradables a Dios a causa de su
sacrificio perfecto. Dice ahí Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Antes no éramos hijos, ahora somos hijos adoptivos. Y dice también en el versículo 23, dice, y no solo ella hablando de la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hoy en Cristo, los que hemos puesto nuestra fe en Él, ya somos adoptados como hijos de Dios, ya hemos sido redimidos, pero falta la redención total, la glorificación. Y eso va a ser cuando Cristo venga por nosotros, Cristo venga por su iglesia. Es interesante, hermano, lo que nos dice el texto, porque dice Gálatas 4:4, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiese a los que estamos bajo la ley, para que recibiésemos la adopción. Entonces, hermanos, cuando el Hijo de Dios vino al mundo, era necesario que naciera de una mujer para tomar y experimentar nuestra humanidad. Era esto necesario. Alguien que pudiera comprender nuestra humanidad. Eso lo dice en Hebreos 4:15 al 16, que el Señor Jesucristo fue experimentado en dolores y experimentó nuestra humanidad para comprender, hermanos, precisamente nuestra necesidad. Otro punto, hermanos, es que Cristo vino al mundo, ¿verdad? Y era necesario que naciera sujeto a la ley mosaica para cumplir total y completamente la ley mosaica. Solamente Cristo pudo cumplir la ley mosaica a cabalidad, y a causa de que Cristo no pecó y cumplió perfectamente la ley de Moisés, es que en él, por su justicia, Dios nos imputa su justicia, ya que Él vivió de una manera perfecta. No nosotros, sino Él. Él es el que cumplió. Por eso era necesario que Él naciese como de una mujer y viviera bajo la ley mosaica para que cumpliese toda esa ley. Un hombre natural nunca pudo haber cumplido esa ley. Solamente Cristo, el Hijo de Dios, pudo cumplir esa ley de manera perfecta. Y también en su naturaleza divina, hermanos, era necesario que Cristo se ofreciera en sacrificio por nuestros pecados, ¿verdad? Para ser aceptado delante de Dios como la propiciación de nuestros pecados. Es decir, el que en su cuerpo y en su sangre en la cruz apaciguó, calmó, hermanos, apagó la ira de Dios que Dios tenía hacia nosotros los creyentes a causa de nuestro pecado, y Cristo en su muerte y resurrección apaciguó, con su sangre apagó la ira de Dios hacia nosotros. Así que, hermanos, la intervención del Señor en la historia, o en nuestra historia, hermanos, es interesante que fue por medio de un sacrificio, fue por medio, hermanos, de una entrega de nuestro Señor Jesucristo a causa de nuestros pecados. El apóstol Pablo maneja un término, dice exagorazo. Fíjense que dice, para redimirnos de la ley. Redimirnos es el término griego, hermanos, exagorazo. Ahora quiero comentarles, exagorazo, hermanos, se traduce como sacar del mercado. Es una transacción. Cristo pagó con su sangre y con su sangre nos compró. A eso se le llama redimir. Con su sangre nos compró y, hermanos, nos sacó del mercado. ¿De cuál mercado? Del mercado del pecado. Del mercado que no nos permitía vivir para Dios, del mercado que, por supuesto, nos llevaba siempre a pecar debido a los rudimentos del mundo. Así que Cristo, Dios, nos sacó del mercado del pecado, del mercado del mundo, en donde estábamos nosotros vendidos al pecado, vendidos a la mundanidad, y Cristo nos sacó, hermanos, de ese mercado. Así que es exagorazo. Debido a que Cristo nos compró con su sangre, hermanos, y ya no estamos en el mercado del pecado, hermanos, vendidos al pecado, sino que ahora le pertenecemos a Dios mediante la sangre de Cristo, pues nos compró con su sangre. Ahora nuestro Señor debe ser, por supuesto, nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Ahora debemos vivir para Él. Es interesante, hermanos, ya vimos dos por qué. ¿Por qué Cristo interviene de una manera precisa en el mundo? Esto es porque, hermanos, nosotros no conocíamos de Él y estábamos sujetos a los manuales de este mundo que son pecado. También interviene en este mundo para redimirnos del pecado y asegurarnos la salvación, la vida eterna y la adopción como hijos. Pero también, hermanos, por supuesto, podemos ver que Cristo interviene de una manera precisa para heredarnos vida eterna y una relación íntima con el Padre, derramando su Espíritu en nosotros. Dice Gálatas 4:6,
al 7 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y su Hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Creo que esto no necesita tanta explicación. Es muy claro este texto cuando dice que al haber puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, hermanos, nosotros ya hemos pasado de muerte a vida, hemos entrado en una relación íntima con Dios, ¿verdad? Por eso clamamos Abba Padre, somos hijos adoptados. Ahora nosotros somos herederos de la vida eterna y de todas las glorias y promesas que Dios dio para todo aquel que cree. Así que, hermanos, esto lo tenemos que valorar y sopesar. Por medio de su Espíritu, nosotros ya tenemos salvación, vida eterna y somos herederos con Cristo para heredar todas sus promesas. Así que, hermanos, Dios nunca llega tarde, ni tampoco llega tan temprano. Dios interviene en la vida del mundo, interviene en la vida de nuestra vida, perdón, personal, en el momento idóneo, en el momento preciso. ¿Ok? En ese momento que Dios ha intervenido en nuestra vida, lo hizo, hermanos, para liberarnos de los rudimentos del mundo que nos enseñaban a pecar. Nos intervino, hermanos, precisamente para que nosotros pudiéramos ser redimidos también de nuestro pecado, e intervino para que derramando su espíritu nosotros podríamos tener una herencia eterna, pero además, sobre estas cosas, hermanos, tener una relación íntima con el único y verdadero Dios. Bueno, hermanos, pues vamos a orar para terminar esta meditación de este día. Acuérdate, Cristo nunca llega tarde, nunca llega después, nunca llega antes, llega en el momento preciso cuando realmente ya lo necesitamos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad y tu palabra. Queremos exaltarte porque precisamente tú cumples a cabalidad tus decretos, Señor, tus mandamientos, Padre, y has intervenido en la vida, en la historia de este mundo, en el momento preciso que este mundo se estaba perdiendo, como para que Cristo, tu Hijo, muriera por nosotros y nos diera salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Y en nuestra vida, hermanos, Señor, podríamos confiar, bendito Dios, de que tú llegaste a nuestra vida, ni antes ni después, sino en el momento preciso, en el cual tú sabías que era precisamente el momento idóneo para que nuestro corazón y nuestra mente fueran iluminados por tu Espíritu y pudiéramos adquirir la salvación y la vida eterna. Así de claro y así de preciso, Señor, y así, Padre, eres tú interviniendo en la vida de nosotros. Gracias, Señor, por tu soberanía, gracias por tu bondad y gracias por darnos salvación, vida eterna y una relación íntima contigo mediante nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Y en su nombre te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo y hasta pronto.